A veces se me va, chicos, van a disculpar. Como les digo, em, esta mañana tenía un poquito de intermitencia en el internet y no pude conectarme rápido. Entonces, gracias. Siempre me van a tratar de hacer recuerdo ya de la parte de grabación para no tener ese problemita, ¿ya? Gracias. Lo que tenemos que considerar, por ejemplo, en lo que son los transistores, es que existen diferentes familias de transistores. No es un solo tipo de transistor el que utilizamos. Utilizamos lo que se denomina transistor bipolar, ¿sí? Que es el que nosotros vamos a utilizar actualmente. También tenemos otro tipo de transistores o otro tipo de familias que se utilizan para la fabricación de lo que son los transistores. Son los MOSFET, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos dispositivos también tienen ciertas características que se asimilan a los bipolares, pero ya tienen un uso específico. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al uso que nosotros le vamos a ir dando a nuestros transistores, entonces estos también tienen diferentes características. Por ejemplo, hay algunos sensores que se utilizan que vienen incorporados ya con lo que son los transistores. Y muchos de estos sensores que vienen incorporados vienen con el uso de MOSFET, ¿ya? Inclusive la parte de los microcontroladores o de los circuitos integrados que vienen por dentro integrados están formados por un montón de transistores, ¿no? Entonces, son características que nosotros tenemos que ir conociendo de a poco y que estos componentes electrónicos que nosotros vamos a ir viendo, entonces ya de a poco van evolucionando, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar y tomar en cuenta. Ahora, lo que nosotros tenemos que considerar dentro de la parte ya un poquito más, más allá de la introducción que les acabo de dar, es el uso y el funcionamiento de este componente. En algún momento yo les había indicado, ¿no es cierto? Y ahora también les voy a mostrar dentro del mismo multímetro. Para hoy no se les ha pedido ningún componente, tampoco se les ha dejado ningún trabajo, pues ahora se les va a dejar el trabajo que corresponde y para que ustedes también vayan haciendo una investigación acerca de la parte teórica y como vamos a tener un laboratorio para la siguiente clase y al mismo tiempo en la siguiente clase vamos a hacer un montón de ejercicios, así que ahí tienen que prepararse su cuadernito, tienen que preparar lo que es su calculadora, porque vamos a hacer bastantes ejercicios. Acá, por ejemplo, en la parte interna de un transistor, lo que tenemos es los componentes P y N. Estos componentes P y N, si ustedes se acuerdan, corresponden a lo que es el diodo, ¿no es cierto? Corresponden a lo que son el diodo. Pero en este caso, en la parte interna de un transistor, tiene tres pines. Estos tres pines corresponden a lo que se denomina NPN o PNP, ¿sí? Es dependiendo cómo se coloque en la posición de los componentes que están fabricados los transistores, ¿no? Y entonces, ¿cómo se distinguen estos dos componentes? Esto, lo que es PNP y lo que es NPN. Entonces, para eso nosotros tenemos nuestros multímetros que también acá nos ayudan bastante a la identificación de estos componentes, ¿no? Y la funcionalidad dependiendo del circuito, como ya les he dicho en la parte introductoria, depende también del componente que nosotros vayamos a utilizar. En algunos casos se utilizarán pues lo que son de tipo PNP y en algún caso se utilizará de tipo NPN, dependiendo a la utilidad que nosotros le vamos a dar a nuestro transistor como tal, ¿no? Bueno, entonces, dentro de estos componentes, a ver, vamos a cambiar de pantalla aquí para hacerlo un poquito más gráfico. Ya, a ver, me voy a adelantar aquí un poquito. Ya. Entonces, en este caso, nosotros, a ver, vamos a presentarlo un poquito más grande. Ok, ya. Ok, en este caso, por ejemplo, nosotros vamos a
Ok, ya. En este caso, por ejemplo, no sé si están viendo mi pantalla, tenemos lo que es un transistor de tipo BJT, que son los que normalmente nosotros utilizamos. La simbología es tal como está acá, ¿no? Entonces, nosotros tenemos tres pines, que serían lo que es el colector, base y emisor. Entonces, la base es por donde ingresa el valor inicial de lo que es la corriente y utilizando lo que es el colector y el emisor, entonces tienen el mismo tipo de polaridad, ¿no? El mismo tipo de polaridad que en este caso va ingresando y nos va indicando si el transistor es de tipo N o es de tipo P. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos si es de tipo N o es de tipo P? La base es la que nos señala esto, ¿no? Si un transistor es de tipo N, entonces acá nos indica. Y los dos extremos, tanto el colector como el emisor, son de tipo P. Y lo mismo sucede con lo que es el otro transistor de tipo NPN, ¿no es cierto? Entonces, un transistor que normalmente es llamado de tipo P, entonces se guía por la base, ¿no? En el cual los otros dos extremos, tanto el colector como el emisor, están de tipo N, ¿no es cierto? Ahora, acá, ¿cómo distinguimos la simbología si ambos se parecen tanto? ¿Notan algo diferente en estos dos símbolos? ¿Qué notarían acá entre un transistor de tipo PNP y uno de NPN para diferenciarlos? ¿Cuál sería la diferencia entre ambos? A ver, díganme. ¿En que uno está de salida y el otro está de entrada? Ya, las flechas, ¿no ve? Las flechas que observamos acá, si Sí, las ustedes se flechas. fijan, uno está hacia arriba y el otro está hacia abajo. Muy bien, está correcto. Eso es, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a identificar dos transistores, uno de tipo PNP y uno de tipo NPN, tenemos que fijarnos en la posición de la flecha. Así nosotros nos vamos a dar cuenta cuál es PNP y cuál es NPN. ¿Ok? Muy bien. En este caso, cuando nosotros utilizamos lo que es un transistor de tipo BJT-NPN, entonces este puede ser, podríamos decirlo, similar a lo que son dos diodos pegados uno con el otro. ¿A qué nos referimos? Si ustedes se recuerdan, un diodo tiene dos pines, uno de tipo N y uno de tipo P. Entonces, cuando nosotros utilizamos lo que es un transistor, ¿sí? Es como si estuviéramos uniendo dos pines de tipo P y los dos extremos de tipo N los dejamos libres, ¿sí? Y ese extremo que es de tipo P, entonces se deja encontrar en lo que es la base, ¿ya? Entonces, ese es el esquema que nos corresponde tal como está en el gráfico, ¿sí? Entonces, donde existe mayor flujo de electrones en el cual viene y la cantidad de huecos también pueden llegar a influir en lo que es nuestro transistor, ¿ya? Entonces, eso es lo que consideramos. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, conectamos lo que es la base, antes voy a, esta parte es bien importante, nosotros necesitamos, digamos, una fuente de energía, ¿sí? Igual la que ustedes saben es que tiene que estar conectada a través de la base, ¿sí? ¿Cuánto era el voltaje de arranque que nosotros conocíamos en lo que es el diodo? ¿Se acuerdan? ¿Con cuánto arrancaba nuestro diodo? Por si acaso es pregunta de examen. 0,7. 0,7 voltios, muy bien. Ese es el voltaje de arranque de un diodo, ¿no? Entonces, de la misma manera, para nuestro transistor, necesitamos el mismo valor, ¿ya? Para que arranque nuestro transistor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que también tenemos que fijarnos o darnos cuenta? ¿Ya?
En este caso, si nosotros tenemos una fuente de alimentación, mínimamente tiene que ser 0,7 voltios. Luego, cuando nosotros hacemos el ingreso de lo que es la tensión que se forma a través de la base, ¿sí? Existe una forma en la cual la corriente tiene que fluir a través de la base, tal como ustedes ven en el gráfico, y posteriormente va a ser de tipo bidireccional. Por ejemplo, puede circular a través de dos fuentes de tensión, una que va a ir hacia el emisor y la otra que va a circular hacia el colector. Entonces, como ustedes se han debido dar cuenta, cuando nosotros tenemos un diodo, entonces la circulación de corriente no puede ser en doble sentido, va a ser en un solo sentido dependiendo de cuál sea la posición del diodo. Lo mismo sucede con el transistor. Dependiendo nosotros cómo hagamos la conexión a nuestro transistor y de qué tipo sea, entonces vamos a empezar a circular lo que es la corriente en el sentido que corresponde, ¿no? En algún caso será hacia el colector, en otro caso será hacia el emisor y todos estos detalles en la parte práctica lo vamos a ir dando un poquito más de detalle, ¿no? Para esto nosotros utilizamos ciertos patrones, ¿ya? O ciertas, digamos, entre comillas, fórmulas que nos van a ayudar bastante en el momento de encontrar esos datos que nosotros necesitamos, porque ahorita no sabemos hacia dónde tiene que fluir la corriente, si es el colector, hacia el emisor y cuánto de valor tendría que tener. Entonces, esto también depende del componente que nosotros vayamos a utilizar, ¿ya? Entonces, por lo tanto, acá ustedes ven algunas de las características que nosotros podemos indicar con lo que es, en este caso, un transistor. En este caso, en el flujo de corriente, ¿sí? El flujo de corriente siempre va a ir de este colector hacia el emisor, ¿sí? De colector hacia el emisor, tal como está en el gráfico. En otro caso, también el caso de la corriente que fluye a través del colector va a ser mayor que el de la base del circuito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una corriente de base, digamos, de 100 miliamperios, entonces, por ende, el valor de la corriente del colector tiene que ser mayor que esos 100 miliamperios. Ahora, ¿en qué nos basamos? Básicamente, el esquema que nosotros observamos acá, ¿sí? Cumple lo que es la ley de Kirchhoff, ¿ya? Donde la corriente del emisor que circula, ¿sí? Tiene que ser igual a la corriente de la base más la corriente del colector, ¿ya? Entonces, acá nosotros nos tenemos que fijar bastante eso, ¿no? Esta es la fórmula que normalmente vamos a utilizar para muchos de los ejercicios. En este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos un valor de corriente de base, entonces el resultado de la corriente del emisor va a ser la suma de ambos. Y además, también tenemos que considerar y tomar en cuenta que la corriente del colector es igual al valor de beta por la corriente de base. Pero ustedes dirán, ¿qué es el valor de beta y para qué se utiliza? El valor de beta es lo que se llama la amplificación de la corriente. Este valor de beta, por ejemplo, ¿de dónde se consigue? Se consigue de acuerdo al tipo de transistor que nosotros estemos utilizando. Por ejemplo, hay lo que se denominan en los transistores BJT tres tipos de transistores. Transistores de baja potencia, potencia media y alta potencia. Ahora, ¿cuáles son los transistores de baja potencia? Si ustedes ven en el mercado lo que son esos transistores que son de color negrito, eh,
son pequeños, enseguida les voy a mostrar ya mediante cámara para que ustedes lo conozcan. Son de potencia baja. Hay algunos también que son de color platino, ya, de color plateado. Igual, esos son de potencia baja. Los transistores de potencia media son aquellos que ya tienen un orificio en la parte superior. Sí, igual enseguida les voy a mostrar. Y los que son de alta potencia son mayormente lo que se llaman de tipo pastilla, que tienen solamente 2 pines. Igual enseguida voy a ver si lo tengo, pero les voy a mostrar por lo menos el de potencia baja y el de potencia media. Entonces, de acuerdo al tipo de transistor, va variando este beta. Si el transistor es de potencia baja, este beta tiene un valor relativamente alto. Si es de potencia media, entonces es menor, y el de potencia alta es mucho menor que el de potencia baja y el de potencia media, ¿ya? Entonces existen ciertos rangos que se manejan para lo que es estos transistores, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? De acuerdo al tipo de transistor que nosotros vayamos utilizando, entonces se va analizando también el flujo de corriente que tiene cada uno de estos componentes. Por ejemplo, eh, nosotros consideramos lo que es el voltaje que se encuentra entre lo que es la base y el emisor. El valor de voltaje entre base y emisor, ¿sí? Por si acaso, es el valor que nosotros conocemos, que serían los 0,7 voltios que ya les había indicado, ¿no? Y se resta a lo que es la corriente de base, ¿ya? La corriente de base que ingresaría por este canal, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, a lo que es la corriente del colector, que vendría desde la parte superior hasta lo que es el colector emisor. Ya entonces, acá nosotros ya formamos los diferentes tipos de voltaje en el cual se encuentra. Por ejemplo, si se encuentra el voltaje entre lo que es la base y lo que es el colector, entonces normalmente lo llamamos BCB, ¿sí? Porque es el voltaje que se encuentra entre lo que es la base y lo que es el colector. Si el voltaje se encuentra entre la base y el emisor, entonces lo llamamos B, B dentilabial, B labial con E. Y esto mayormente se utilizan las letras mayúsculas, por si acaso. También tiene una forma de escribir en lo que es minúsculas. Enseguida les voy a decir cuál sería la diferencia de utilizar mayúsculas y minúsculas. Y si nosotros consideramos el voltaje que se encuentra entre el colector y el emisor de forma directa, entonces se denomina voltaje colector-emisor, ¿sí? Y sería todo el voltaje que cae en esos dos puntos, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo que es la ley de Kirchhoff, podemos concluir con lo siguiente. La corriente del emisor es igual a la corriente de base más la corriente del colector. ¿Ya? Y lo que es por la segunda ley de Kirchhoff también, ¿sí? Que es la ley de voltajes. Entonces podríamos indicar que el voltaje entre colector y emisor, ¿sí? Es lo mismo que la suma del voltaje entre el colector y la base y el colector, más el voltaje base emisor. A ver, más adelante vamos a ir viendo lo que es la parte de ejercicios, de algunos ejercicios sencillitos para que ustedes se den cuenta de lo que estamos haciendo, ¿ok? Ya, entonces vamos a ir viendo también lo que es la parte de la curva característica. Si ustedes se fijan acá, ¿sí? Observando un poquito, tenemos lo que es la corriente de la base que está dado en microamperios, ¿ya? Imagínense, es bastante bajita esa corriente. Y por debajo de acá tenemos lo que es el voltaje entre lo que es la base y el emisor. Y si ustedes se fijan, arranca desde los 0,7 voltios, igual que el diodo, ¿no? Entonces, en esa sección es donde nosotros tomamos esa referencia, ¿sí?
Entonces, para nosotros fijarnos lo que es el valor ideal de lo que es la corriente de base, entonces vamos colocando lo que es la corriente de base y vamos midiendo la variación que existe entre lo que es el voltaje base emisor. ¿Ya? Eso sería jóvenes en esta primera sección. Ahora, esto, ustedes dirán, pero esto es la curvatura del diodo. Así es. Entonces, la curvatura de lo que es un transistor es diferente. Es esta. Esta es la curvatura de un transistor. Y se va dando de acuerdo a la posición en la cual se encuentre. Sí, y el valor que nos esté mandando lo que es nuestra fuente de alimentación, que es mucho mayor a lo que son los 0,7 voltios, ¿no? Entonces, lo que se hace es agarrar esta gráfica y se va representando, de acuerdo a la gráfica que nosotros tenemos, una referencia entre lo que es el voltaje colector emisor y lo que es el valor de la corriente que se tiene en lo que es el colector y lo que es la corriente de base. Si ustedes se fijan acá tenemos valores en microamperios. Esos valores que nosotros tenemos en microamperios son los que normalmente nosotros tenemos en lo que es la corriente de base. Y estos valores que nosotros tenemos acá en la tabla como tal son los resultados de la corriente David. colector. Ah, La corriente de colector, ¿ya? Entonces, por ejemplo, digamos, si nosotros tuviéramos como una referencia, vamos a decir, tuviéramos, digamos, unos 50 microamperios de lo que es la corriente de base. Aproximadamente, ¿cuál sería nuestra corriente de colector según esta gráfica? Si tuviéramos una corriente de base de 50 microamperios, ¿cuál sería nuestra corriente de colector según esta gráfica? ¿Se puede distinguir? Nada. Ok. En este caso, fíjense, la gráfica, con lo que está con color lila de acá, son las líneas de referencia, ¿sí? De cada uno de los valores que nosotros tenemos. Normalmente esto también viene en el datasheet, por si acaso, ¿sí? A veces nos muestran las curvaturas porque nosotros necesitamos utilizar este tipo de gráficas. Ahora, por ejemplo, si yo te digo a ti que tenemos 50 microamperios como corriente de base, entonces aproximadamente nuestra corriente de colector sería unos, digamos, dependiendo del valor del voltaje colector emisor, digamos lo que está en 5 voltios, entonces aproximadamente sería este punto. Es como una intersección en una gráfica y sería unos entre 8,5 y 9 voltios, más o menos. ¿Sí? Ese sería el punto. Entonces, en 8,5, perdón, 8,5 a 9 miliamperios. Ahora, pero en estas gráficas no siempre son exactas, pero sí nos ayudan a deducir los valores aproximados que nosotros tendríamos que tener. Eso ya con los ejercicios ustedes mismos se van a dar cuenta cómo lo podríamos realizar. Ya. Ok, vamos a adelantarnos un poquito a esta parte. Ya. Les voy a dejar de compartir esta pantalla. ¿Sí? Vamos a realizar, digamos, una muestra de cómo sería la parte práctica, ¿ya? De cómo sería la medición que nosotros deberíamos de hacer, por ejemplo, en nuestro multímetro y cuáles son estos componentes de lo que les hablo.
Entonces, a ver, denme un segundito. Si tienen sus multímetros a mano, entonces igual, mucho mejor para que ustedes puedan hacer la identificación de lo que les estoy indicando, ¿sí? Y también de esa manera ustedes de forma práctica van a poder identificar lo que es el transistor como tal, ¿no? A ver, les voy a mostrar también un transistor por acá que tengo. Creo que solamente por el momento tengo de baja potencia, pero con eso ya nos basta y sobra. Acá también tengo uno. Ok. Ya. A ver, les voy a mostrar de forma directa cómo podríamos hacer la medición de nuestro transistor. Van a disculpar, no tenemos mucha luz por acá. Acá, como siempre, este es nuestro multímetro, ¿sí? No se olviden colocar el común y el que está en voltaje. Bueno, por ahora no vamos a necesitar estos dos chicotillos, pero siempre es importante que sepamos dónde es la conexión, ¿no? Luego, en algún momento cuando me preguntaban para comprar su instrumento, no sé si se recuerdan, pero yo les había indicado que tienen que tener de preferencia los orificios para la medición de lo que es el transistor. De algunos tiene en forma lineal, tal como se ve acá, y de algunos los tiene en forma circular, ¿sí? Lo tiene en forma circular. Entonces, no importa cuál sea la forma en la cual tenga su multímetro, ¿sí? Lo importante es que acá tenga esa sección, ¿no? Que sea emisor, base, colector, ¿sí? Ya sea, en algunos casos inclusive lo distingue si es de tipo NPN o es de tipo PNP. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O cómo nosotros podríamos hacer ¿Me pasas mi multímetro? alguna medición con nuestro multímetro? Sí. En este caso, por ejemplo, nosotros tendríamos que ir viendo, ¿sí? En esta posición hay lo que se denomina el HFE. Les voy a mandar una fotito para que se vea mucho más nítido. Y ya. Eh, ahí está. Les acabo de mandar la foto, ¿ok? Entonces, lo que ustedes van a observar, ¿sí? En la parte superior, ahí les voy a compartir mejor la pantalla. Para que se distinga de la fotito que les acabo de mandar. Ya, ok. Esta es la fotito que les acabo de mandar por si acaso, ¿sí? Ahí está, ¿no es cierto? Donde dice HFE. Este HFE, chicos, es el valor de amplificación o lo que se denomina ganancia del transistor, ¿ya? Se denomina ganancia del transistor. Entonces, sería como un valor beta, ese valor beta que nosotros hemos visto en la ecuación que les acabo de mostrar. Entonces, es ese HFE, ¿sí? Es el HFE. Y si ustedes se fijan, aquí hay dos digamos, dos cambios que nosotros podemos realizar dentro del multímetro. Uno que dice NPN y el otro que dice PNP. Es justamente para lo que es el uso de un transistor, ¿sí? Si nosotros tenemos un transistor, entonces podemos identificar si es de tipo NPN o si es de tipo PNP. Ahora, los orificios que yo tengo en mi multímetro, en este caso, emisor, base, colector, emisor, así está.
Entonces son para que yo pueda identificar cómo se conecta a mi transistor, ¿sí? Si es de tipo NPN, si es de tipo PNP, entonces yo puedo cambiar la selección de acuerdo a el valor que yo tenga en mi transistor. Y enseguida vamos a hacer también ese ejercicio para que ustedes también puedan hacerlo en su casa. Vamos a ir buscando, por ejemplo, lo que es algunas características de nuestros transistores. Ya, muy bien. Entonces, vamos a otra vez, bueno, vamos a irnos a la pantalla. Ok. Ya, otra vez. Bueno, acá no sé si se distingue muy bien, pero lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Este es el componente de transistor. Normalmente ustedes en algunos de sus cargadores, los que hemos utilizado a principio de gestión para el primer parcial, se han debido dar cuenta que tenían algunos de estos componentes, ¿sí? Estos son los transistores, ¿ya? ¿Cómo nosotros lo identificamos? Tiene una base plana, ¿sí? Una base plana y tiene una sección semicircular. Este es un transistor de baja potencia, por lo que les había indicado, ¿no? Un transistor de baja potencia tiene esta forma. Y también un transistor de baja potencia puede ser de color platinado, ¿sí? Puede ser de color platinado y igual, de la misma manera, tiene 3 pines. Y ahorita les voy a indicar cómo nosotros podemos identificar este transistor. Por ejemplo, en la parte plana, uy, ya lo hice caer. En la parte plana, nuestro transistor tiene un código. En el caso mío, es el BC548. Y eso nos indica que nuestro transistor tiene ese código para lo que es el uso que nosotros tenemos que buscar su hoja técnica y ahí vamos a saber si es de tipo NPN, si es de tipo PNP, cuánto tiene de corriente de base, si es que tiene algunas características especiales, etcétera. Y enseguida nosotros vamos a hacerlo. Ahora acá, bueno, acá tenemos un pequeño circuito que está armado, pero lo que les quiero mostrar es lo siguiente. En este caso, este es un transistor de potencia media. ¿Yo cómo me doy cuenta que es un transistor de potencia media? Acá, ¿sí? Acá en la parte inferior, tiene 3 pines, ¿sí? Tiene 3 pines. Y si ustedes se fijan, en la parte superior tiene una parte metálica, ya, una parte metálica. Y si yo le doy la vuelta, también en la parte de atrás tiene esta parte metálica. Y esa parte metálica no es que a mí me guste que tenga esa forma, sino tiene una funcionalidad. Cuando son transistores de potencia media, entonces normalmente aumenta el valor de la potencia, necesito más corriente y mis componentes, como en algún momento les había indicado, tienden a aumentar su temperatura hasta cierto nivel. Y si aumenta su temperatura, ¿qué significa? Que muchas veces necesitan que esa potencia sea disipada. Entonces, este orificio normalmente acá se utiliza lo que se llaman disipadores. ¿Ya? Yo tengo que utilizar acá un disipador para si existe exceso de temperatura o una temperatura muy alta, entonces esa temperatura puede disiparse a través del disipador, ¿no es cierto? A través de ese disipador que yo tengo y no se sobrecaliente el componente directamente, vaya y transmita esa sensación a lo que es nuestro disipador. ¿Ok? Como les había indicado, en nuestro multímetro, ¿sí? En nuestro multímetro, nosotros lo único que tenemos que hacer es seleccionar si el transistor es de tipo N o es de tipo P, ¿sí? Dependiendo de nuestro transistor que yo tenga. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer, esto va a ser como una pequeña participación que se les va a tomar en cuenta. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya, vamos a hacer lo siguiente. A ver, espérenme un ratito.
Vamos a dejar de compartir. Ya. Lo que vamos a hacer es lo siguiente en este momento y eso va a ser como un pequeño trabajito. Van ustedes a ingresar a su buscador y van a poner, por ejemplo, lo que es el BC 548. Van a buscar ese componente. Seguramente se acuerdan, como la anterior hemos hecho, ¿se acuerdan? Hemos ingresado esto y nos ha aparecido la hoja de datos, ¿no? La hoja de datos en la cual nos muestra si el caso del transistor es de tipo NPN y de tipo PNP. Le van a hacer una capturita, ¿sí? A esto. Ahorita vamos a hacer conmigo el ejercicio, pero con otro componente. Y luego van a buscar el tip 41 y el tip 42. Y después van a buscar el 2N2222. Lo que les estoy dando, por ejemplo, son códigos de transistores, ¿sí? De diferentes tipos. Entonces, estos transistores, ustedes me los van a buscar y van a ponerlo en el buscador. Y ahora entonces, a ver, vamos a buscar conmigo por ejemplo, lo que es el BC 547. ¿Qué es lo que necesito que me lo busquen? A ver, enseguida les voy a mostrar para que ustedes vean. Y después vamos a hacer una demostración del mismo tipo, pero con el multímetro. A ver. Ya. Ahí estamos. ¿Ya? Aquí yo le voy a poner BC 547. ¿Ya? Normalmente nos aparecen ese tipo de palabras, ¿no? Datasheet, transistor, reemplazo, etc. Entonces, puedo poner como datasheet para que me aparezca el nombre de forma directa. Estos son tips de búsqueda, ¿no? Para que no estén buscando varias veces el mismo componente. Le ponemos datasheet. Nos va a aparecer un montón de sugerencias, nos va a aparecer imágenes, nos va a aparecer directamente algunas páginas. Las que están en PDF, chicos, esas son las que pueden considerar porque ya directamente me va a mostrar el resultado. O si no, en vez de ponerle datasheet, ¿qué tal si a mí no me gusta manejar inglés o que tengo problemas en ese sentido? Entonces le ponemos hoja de datos y le podemos poner en español. ¿Para qué? Para que las hojas de datos que me salgan sean netamente en español, porque a mí me da flojera traducirlo al inglés, digamos, ¿no? Entonces, no todos los componentes a veces tienen, pero sí la mayoría. Entonces, vamos a aprovechar eso. Entonces, generalmente las páginas mexicanas son las que nos ofrecen eso. Podemos poner, por ejemplo, lo que es una página en PDF. Acá nos dice que está en PDF. Entonces yo voy a agarrar esto. Puedo agarrar otras y vamos a ir viendo la diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Y de esa manera nosotros también vamos a ir dando la diferencia entre uno y otro, ¿no? Acá yo tengo, por ejemplo, el All Data Sheet, que es una página bastante conocida en lo que es el manejo de los diferentes componentes. De aquí yo puedo descargar lo que es la documentación completa, ¿no? Por ejemplo, acá, cuando yo quiero descargar, digamos, lo que es un componente cualquiera, entonces acá nos aparece, ¿no? Descarga y después ahí yo puedo visualizar o directamente me va a mandar a la página de descargo para ver si es que yo lo quiero descargar o no. Entonces acá, si ustedes se fijan, ¿sí? Tengo el BC 546, el 547 y el 548. Estas letras tienen un significado. Eso ustedes lo van a averiguar. ¿Por qué es A? ¿Por qué es B? ¿Por qué es C? ¿Cómo yo identifico el que tengo? Etcétera. Ahora, acá también nos muestra la parte física de los pines, ¿sí? Entonces, el pin 1 es el que se encuentra en la parte plana, ¿no ve? Pin 2, pin 3. Y aquí directamente, sin necesidad de utilizar el multímetro, yo ya puedo identificar quién es el colector, quién es la base y quién es el emisor de acuerdo a mi hoja de datos,
¿sí? Basta con que yo tenga esta información, entonces para mí es suficiente para identificar los pines que voy a utilizar. Ahora, de acuerdo al uso que nosotros le damos, también acá nos aparecen las diferentes características de los voltajes, las corrientes que yo voy utilizando. Entonces, en este caso, por ejemplo, el símbolo que nosotros utilizamos, el voltaje entre colector y emisor. Entonces, normalmente nos pone colector emisor y en la palabra O. Esta palabra O mayormente es la que es de referencia para nuestro componente, ¿no? Entonces, si es 546, aquí tengo el valor de voltaje. Si es 47, tengo acá el voltaje y tengo acá si es el de 48, ¿no? Entonces, son los valores que se manejan en ese caso. Lo mismo sucede con emisor base. Entonces, esto, por ejemplo, son valores de referencia. No siempre son exactos. ¿Por qué? Porque el componente que yo utilizo, al igual que las resistencias, vamos a comparar siempre con las resistencias porque ya hemos hecho esa práctica un montón de veces. En ese momento nosotros tenemos un valor que se denomina tolerancia. Lo mismo sucede con estos componentes. Tenemos un valor en el cual el el dato que nosotros utilizamos no siempre es exacto. Entonces, acá también tenemos otras características que normalmente se manejan, ¿sí? En lo que es el colector, el emisor, etcétera, ¿no? Entonces, acá tenemos también de acuerdo al valor que nosotros utilizamos, generalmente nos dan un mínimo, un máximo en el cual nosotros utilizamos. Lo mismo sucede con lo que es el corriente emisor, perdón, colector emisor, base emisor, etcétera, ¿no? Entonces, de acuerdo a esos valores, entonces vamos manejando las diferentes corrientes. Ya, generalmente para el uso de esto, de esta información, nos dan las corrientes que nosotros podemos utilizar dentro de las características. Aquí, por ejemplo, el valor de la corriente del colector es aproximadamente 10 microamperios cuando utilizamos un valor de voltaje del colector al emisor entre 5 voltios, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos dan algunas referencias para lo que es esa parte. Y acá también nos dan esas características, etcétera. Entonces, acá la hoja de datos jóvenes está bastante completa. Es bastante completa porque es de acuerdo ya a algunos experimentos que se han hecho previamente antes de que los fabricantes lo pusieran a la venta. Por algo también lo ponen a la venta estos componentes, ¿no? Entonces, y acá tenemos lo que se llaman curvas características. Y esto nos sirve como referencia para hacer algunos ejercicios, ¿sí? Que nosotros necesitamos utilizar. Pero ustedes dirán, pero ¿y para qué vamos a hacer tanto cálculo? ¿O por qué necesitamos realizar esta parte? Es justamente para el diseño de circuitos. Cuando ustedes realizan lo que es la parte de diseño, necesitamos utilizar valores de referencia en los cuales tú puedes tomar estas hojas técnicas y ya puedes determinar aproximadamente cuánto te va a salir tu resultado, si tu circuito va a funcionar, no va a funcionar. Eso, digamos, mayormente se hace cuando ustedes ya estén un poquito más experimentados en diferentes ámbitos y tengan como referencia la hoja de datos únicamente, ¿no? Y no solamente para estos componentes sencillos, sino para cualquier componente, jóvenes, cualquier componente que ustedes vayan buscando. Entonces, la hoja de datos siempre nos va a ser importante. Inclusive si ustedes están manejando un router, están manejando, qué sé yo, equipos un poco más sofisticados, siempre nos hace falta el manual de usuario, ¿no es cierto? Y cómo se utiliza y para cuánto aguanta, digamos, cuál deberían ser los cuidados. O sea, todos estos manuales son justamente para eso, para ver cómo nosotros utilizamos los diferentes componentes. ¿Ya? Entonces, no vean esto como si solamente fuera para transistores y ahí se acabó, al siguiente semestre me olvido, no.
es para cualquier componente el uso del datasheet o las hojas de datos que yo les indico, ¿no? Y acá igual, lo bueno es que nos muestran las diferentes curvas que nosotros vayamos utilizando en las diferentes características que aquí mismo nos dan. Y muchas veces también nos dan, ¿no?, las medidas aproximadas de cada componente, de acuerdo a la característica que se tiene. Bueno, eso es mayormente, en algunos casos esto nos dan como hojas de datos. En otros casos también la cantidad de hojas de datos que nos dan, por ejemplo, aquí son 6 páginas. En otros casos nos van a dar menos páginas o en otros casos nos van a dar más páginas. Es dependiendo del fabricante. En este caso, el que hemos elegido nosotros inicialmente es el Motorola, pero hay otros fabricantes que también nos van a dar como referencia, ¿no? Entonces, inclusive las páginas que nos dan menos características son las que tenemos acá, las que igual tenemos que descargarlos, etcétera, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ya nos dan una referencia. Aquí ya nos dice, por ejemplo, que el transistor es de tipo NPN, ¿ya? Y la corriente máxima que puede manejar con el colector es de 100 miliamperios. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos nosotros una referencia en la cual nosotros podemos utilizar. Ahora, acá, fíjense qué interesante. En este caso nos dice cuánto es el HFE mínimo. Es de 200. Entonces, cuando nosotros hagamos la medición en nuestro multímetro, nos tiene que dar más de 200. Si nos da menos de 200, entonces significa que nuestro componente no está bien, que está dañado. Entonces, eso es bien importante. Cuando tú haces la medición de tu componente de baja potencia, tiene que darte arriba de 200, ¿sí? Y esto dice que es un dato tomado a partir de una corriente de colector de 2 miliamperios y de un valor entre colector emisor de 5 voltios. Estos son datos referenciales, pero este HFE normalmente siempre se lo considera o se lo toma en cuenta para que nosotros podamos determinar ese resultado. ¿Ya? Entonces, eso también nos sirve, ¿no? Nos sirve bastante. Aquí tenemos otra página. Ahí está. Ya. Acá nosotros tenemos otra página, por ejemplo, igual, nos da para descargar la base, en este caso, la hoja de datos, para mostrar lo que es el componente, ¿sí? Entonces, nosotros podemos visualizarlo ahí. Y acá también, ¿no? De forma indirecta, nos dan algunas de las características que puede tener este componente. Igual, como les digo, siempre lo más práctico es visitar páginas ya conocidas. Por ejemplo, el All Data Sheet es una página bastante utilizada en lo que es electrónica. Inclusive, si más no me equivoco, esta página de All Data Sheet, ¿sí? Tiene su equivalente de buscador en una aplicación. Entonces, ustedes pueden instalarlo en su teléfono móvil y buscar directamente. Obviamente no está descargado todos los componentes dentro de esta aplicación. Simplemente es un facilitador de búsqueda de componentes. O sea, tú ingresas a tu aplicación, le pones el nombre del componente y ya te lo busca, ¿no? Directamente en la mayor cantidad de páginas coincidentes posibles. Entonces, simplemente eso es como referencia. Muy bien, jóvenes. Ahora, como les digo, la tareita que nosotros vamos a hacer en este instante, ¿sí? Ya les he mandado el nombre de los componentes. Lo que necesito que hagan es lo siguiente. No es necesario que me descarguen toda la página y me muestren todos los PDFs posibles habidos y por haber. Lo único que quiero es que de estos componentes que yo les he mandado, ¿sí? Me identifiquen tres cosas. Uno, qué tipo de componente es, si es de tipo NPN, PNP, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo, como en este caso, cuáles son los pines que corresponden. Si es, digamos, pin 1,
colector, el segundo base y el tercero emisor, digamos, ¿no es cierto? Y de acuerdo al componente que ustedes encuentran, entonces básicamente la captura de esta primera página, entonces más que suficiente, o en el caso que encuentren una página similar así, entonces igual me sirve las características que tengan. Pero algo que es bien importante es que yo tengo que saber físicamente cómo identificar a ese componente, ¿ya? Lo que es base, lo que es colector, lo que es emisor, cuál de los pines corresponde a ese componente, ¿ya? Son 3 componentes nada más, bueno, mejor dicho, son 4 componentes en los cuales necesitamos identificar ese tipo de elementos. Ahora, si alguno, digamos, se repite, digamos que es el tip 41, 42, entonces simplemente ponen uno, ¿no? Uno que coincida, si es del mismo tipo. Ahora, si no es del mismo tipo, entonces tienen que buscar, identificar eso, ¿ya? Vamos, jóvenes, les doy unos, suficiente, yo creo, 5 minutitos. Solamente la captura, mándenla a lo que es el grupo, ya saben, con sus datos completos, y eso se les va a tomar en cuenta como participación, ¿ya? Vamos haciendo eso, chicos, por favor. ¿Se entienden, no? Ingeniera, entonces enviaríamos 4 capturas, ¿no? Exactamente, 4 Ah, ok. capturas, ¿ya? Con sus datos, por favor. Ya, es y 18. Yo creo que Miguel, hasta y media más tardar, ¿ya? Hasta las 9:30. disculpe, ¿cuáles eran Miche, los ¿dónde mandó componentes? componentes? Al grupo, por favor, al grupo con sus datos. Como participación se les va a tomar en cuenta. Y disculpe, ¿cuáles eran los No, componentes? mandó los componentes para buscar. 41, 42 creo que eran, no me acuerdo. Les he pasado, chicos, al grupo. Ahí dice Gracias. PC 548, el tip Ah, sí. 41, tip 42, 2N2222. Ahí están los 4 componentes. ¿Ya? Ok, chicos, hasta las 9:30 les espero. Verificar más que todo lo que es un componente, ¿sí? Yo sé que en este momento tal vez no lo tienen lo que es el transistor, ¿sí? Pero yo creo que con esta pequeña explicación que se les va a dar, que es algo bien, bien sencillo, bien simple, y vamos a hacer también un par de ejercicios, igual, bastante sencillitos, en los cuales ustedes van a poder captar mucho mejor la parte conceptual, ¿no? Entonces, a ver, otra vez vamos a poner el video. Nuevamente, acá está nuestro transistor, ¿sí? Como les había indicado, este es el BC548, ¿ya? Entonces, los que han hecho la búsqueda, ¿qué tipo de transistor es? ¿De tipo NPN o de tipo PNP? ¿Qué dicen? ¿Es NPN o PNP? ¿Qué es, chicos? Vamos. ¿Nadie? NPN, ya, muy bien. Ahora, en este caso, por ejemplo, si nosotros tenemos nuestro multímetro, entonces acá nosotros podemos seleccionar entre lo que es NPN y lo que es PNP. Entonces yo lo estoy seleccionando en NPN, ¿ya? Sé que no se ve muy nítido con lo que es la cámara, pero acá en la imagen que les he mandado hace rato, entonces ahí pueden ver ustedes la selección de mi multímetro, ¿no? Eso sería lo primero. Lo segundo, acá yo tengo los orificios que corresponden a lo que es el transistor, ¿sí? Entonces, ustedes van a tener seguramente lo mismo. Y si ustedes se fijan, lo he quitado los chicotillos porque no los necesito por el momento, ¿ya? Entonces, según mi configuración, en la parte plana, el primer dato sería el colector, el segundo la base y el tercero el emisor. Entonces yo tengo que colocar de esa posición
para que me visualice. Ahora, si es que yo me equivoco o me he olvidado del datasheet, no hay ningún problema, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque acá nosotros podemos corregir la posición, no hay ningún problema si es que no tenemos el datasheet. Y si no tenemos el multímetro, tampoco hay ningún problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir viendo solamente la funcionalidad del transistor. Ahora yo lo voy a encender, ¿no? Lo vamos a encender, lo vamos a poner en inicio y vamos a ver si marca. Si ustedes se fijan, ahí marca un valor de 6 o valor de 0, ¿no es cierto? Entonces no está marcando lo que debería. Entonces dos cosas, o uno, o me he equivocado al colocar el transistor, ¿sí? O realmente mi transistor no funciona. Entonces, pero nosotros hagamos de cuenta que nos hemos equivocado al colocar la posición del transistor y ahora lo estamos colocando de forma correcta. Fíjense cuánto me está marcando, ¿se puede ver? ¿Cuánto me marca, chicos? En la pantalla. 312. 312. 312, muy bien. ¿Qué habíamos dicho de un transistor de baja potencia? ¿Está correcto el dato o será que está dañado mi transistor? ¿Qué dicen ustedes? Está bien. Correcto. Está bien, es mayor a 200. Exacto. Tiene que ser superior a 200. No importa si les marca 300, 400, pero tiene que ser superior a 200. Eso es lo importante. Ahora, si me marca menos de 200, como hace rato, a ver, lo vamos a poner a propósito mal, ¿sí? Me marca 6. Entonces significa, como ya les he dicho, o estoy colocando en una posición incorrecta o mi transistor está dañado. Esa es una de las formas de verificar. Ahora, cuando nosotros realizamos también la medición, ¿qué tal si yo no tengo esta parte de los orificios? Que cuando me compro mi transistor, bueno, me he olvidado realizar esa verificación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para verificar, ojo, para verificar si mi transistor está bien, tengo que poner en la posición del diodo, ¿sí? En la posición del diodo. Eso también lo vamos a hacer la siguiente, no se preocupen. Y para hacer la verificación voy a utilizar mis chicotillos, ¿ya? Entonces, ahí yo también puedo verificar si este transistor es de tipo N o es de tipo P. Bueno, acá a la mano no lo tengo mi Prodboard. A ver, vamos a ver si está por acá cerca. Acá está. Ya. Mejor si se apoyan en su Prodboard, porque es mucho más sencillo hacer la medición en el Prodboard de cualquier componente. ¿Ya? Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Vamos a verificar si es de tipo N o es de tipo P. Este es el N y este es el P, ¿no es cierto? Entonces vamos a ir viendo y si me marca un valor, ¿sí? Me marca un valor, entonces significa que estoy haciendo la medición de forma correcta. Y si no, entonces significa uno de dos, o está mal mi transistor o estoy haciendo una mala medición. A ver, vamos a ir ahí viendo. No marca nada. A ver, vamos a hacer a este lado. Vamos a ver si marca. Tampoco me marca nada. Ahí me está marcando, ¿no? Entonces puede que no esté colocando yo correctamente. Ahí, eso es. Entonces, si ustedes se fijan, la parte del medio es P, ¿sí? La parte del medio es P. ¿Cuánto me está marcando? ¿Se van a acordar de ese valor ya? Se van a acordar. Me está marcando 713, ya, punto 713. Ahora, como yo ya sé que ahí me está marcando, significa que si me marca los dos lados, ese punto es la base, ¿ya? Tiene que haber el punto en común, que es en este caso el rojo. Entonces, esa es la base. Ahora, al otro lado también me debería de marcar para saber si está o no está bien mi transistor. Esa es otra forma de verificar que mi transistor esté funcionando. Si ustedes se fijan, en el anterior caso, ¿cuánto me marcaba? 700. 713. 713. Ahora, si ustedes se fijan, ¿cuánto me está marcando acá? ¿Cuánto es? 715. 700. 15, 16.
Ya, muy bien. Ahora, si ustedes se dan cuenta, los valores de los extremos nunca van a ser iguales. Siempre va a ser casi igual, pero nunca van a ser iguales. Por ejemplo, puede variar entre 1 y 2 valores. Por ejemplo, si a ti te marca, digamos, el mismo transistor, qué sé yo, 213 y en el otro extremo 214, ya te está marcando una diferencia. Eso es para diferenciar el colector del emisor, ¿sí? Se diferencia de esa manera. Ahora, para diferenciar la base ya les he indicado. Si tú colocas de una forma incorrecta, ¿sí? Es decir, que este para mí antes era la base, nunca te va a marcar nada. ¿Por qué? Porque es como un diodo, ¿no es cierto? Está circulando en un solo sentido lo que es la corriente. Entonces, como está circulando en un solo sentido, entonces tú lo estás polarizando de forma inversa. Y en este caso no te va a circular nada, o sea, no te va a marcar nada. Entonces no es que está dañado tu componente, simplemente tú lo estás colocando en una posición incorrecta. Entonces, si está marcando, entonces, y tú lo pruebas nuevamente, entonces significa que ya está correcto. En esto, como les digo, nos ayuda bastante las hojas de datos. ¿Sí? Ahí nos dice quién es el colector, quién es la base, quién es el emisor, y con eso nosotros podemos hacer la verificación con el multímetro adicionalmente y verificamos lo que nos dice la parte teórica, que en este caso serían las hojas de datos, con la parte práctica que estamos haciendo en este momento. ¿Sí? Esto, como les digo, vamos a dejarlo para la siguiente, pero siempre es bueno hacer una pequeña demostración y ustedes en su casa, ¿no? Se pueden comprar lo que es un transistor y van a hacer, digamos, esta misma práctica. Esto les voy a dejar también como parte del laboratorio que tenemos que hacer para la siguiente semana, ¿no? Eso es, jóvenes. Ahora, en este caso, por ejemplo, lo que vamos a hacer es una pequeña práctica. Ahora, no sé si tienen, antes de ir con la otra sección práctica, que más que todo va a ser la parte de cálculos, si tienen alguna consulta sobre el componente, tal vez alguna duda sobre lo que es la forma de medición, no sé. A ver, quisiera escucharlos para tal vez subsanar algún tipo de dudas que posiblemente en este momento se les ocurran. O si está todo claro, no sé, si me pueden indicar. Todo claro, Inge. Ya, muy bien, chicos. Entonces me alegra bastante. Entonces vamos a cortar la cámara. Listo. Vamos a compartir nuevamente la pantalla. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? En donde vamos a verificar esta ecuación, ¿sí? Acá estamos compartiendo. Sí, y ya les había indicado, ¿no? Que es bien importante utilizar lo que es la ley de Kirchhoff, que nos dice que la corriente del emisor es igual a la corriente de base más la corriente del colector. Lo que nosotros vamos a hacer es un pequeño ejercicio. Ya, vamos a hacer un pequeño ejercicio basándonos en el componente que acabamos de realizar la medición. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a pasar los datos de cálculo para que ustedes hagan el siguiente ejercicio y simplemente me van a mandar las respuestas que corresponden. Ya, por ejemplo, si yo tengo un valor de beta, como en este caso, 320, ¿sí? 320. Y basándonos en las características que tiene nuestro componente en la corriente de base, que sería IB, la corriente de base, que para nosotros serían 100, vamos a poner microamperios. Van a ser 100 microamperios. Nunca sacudo la pantalla. A ver, El PowerPoint estamos bien. ya.
Ahí les estoy compartiendo solamente eso. Vamos a basarnos, por ejemplo, en lo que es el beta, que les digo que va a ser 320. El valor de la corriente de base, que sería 100 microamperios. Esto igual les voy a copiar al WhatsApp, pero ahí para que lo tengan, ¿no? Entonces, lo que yo necesito saber, por ejemplo, es cuánto sería, por ejemplo, mi corriente de colector, ¿sí? Y mi corriente de emisor. Esto igual, como un pequeño cálculo que nosotros tenemos que hacer. Lo voy a copiar a esto al WhatsApp para que puedan hacerlo. Y también les voy a estar mostrando la fórmula, ¿sí? Que ustedes tienen que utilizar para lo que es ese pequeño cálculo, ¿no? Y ustedes me van a decir cuánto es, ¿ya? Me lo van a mandar de la misma manera a lo que es el grupo y ahí también les voy a ir registrando ese pequeño cálculo, ¿ya? A ver, ahí está. Les acabo de mandar los datos que corresponde a lo que es, lo voy a maximizar la pantalla, ¿ya? Vamos a maximizar la pantalla. ¿Dónde está? Ok. Ahí lo vamos a compartir. Ya está. Ok. Acá tenemos, por ejemplo, de acuerdo a la ley de Kirchhoff, que estas son las fórmulas, ¿no es cierto? Si nosotros queremos encontrar la corriente del emisor, es igual a la corriente de base más la corriente del colector. Y la corriente del colector es igual a beta veces lo que es la corriente de base. Sí, dime, Kevin. Ya. Ingenuo está mostrando su pantalla. Ok, a ver. Ya, a ver. Ahora sí se ve, chicos. Estoy mostrando la diapositiva. Sí, ahora sí. Ok, gracias. Estas son las dos fórmulas que tenemos que utilizar. Anótense bien, porque estas fórmulas las vamos a utilizar bastante, ¿ya? La corriente del emisor es igual a la corriente de base más la corriente del colector. Y esa es una de las fórmulas. La otra fórmula es la corriente del colector es igual a beta por la corriente de base. Y al ladito le podemos poner una nota que beta es lo mismo que el valor de HFE. ¿Ya? Eso igual se los voy a dejar por escrito para que no tengan mayor problema, pero simplemente como para que sepan qué valor es el de beta, ¿no? Y es el mismo que hemos utilizado en el multímetro en el momento de realizar lo que es la medición, ¿ya? Y ese beta, como ya les había indicado, es la ganancia que tiene este transistor, ¿sí? De corriente, la ganancia de corriente del transistor. ¿Ya? Entonces, con esos datos que les he dado, más la fórmula, ¿sí? Calcúlenme, por favor, lo que les he pedido. Les he pedido dos, ¿no es cierto? Dos elementos que sería la corriente del colector y lo que es la corriente del emisor. Calcúlenme cuánto sería la corriente del colector y cuánto sería la corriente del emisor. Vamos haciendo eso. Es bastante cortito. Inge, disculpe, no he entendido, no comprendí. Ya. ¿Qué es lo que dice? Lo que tenemos que hacer ahora, les he mandado al WhatsApp, ¿sí? Les he mandado al WhatsApp el valor de beta, y el valor de la corriente de base, ¿ya? El valor de la corriente de base. Con esos datos me tienen que calcular lo que es la corriente del colector y la corriente del emisor. ¿Está bien? Eso me tienen que Sí, calcular. está bien. Beta es 320, ¿verdad? Exactamente. 300. Ya está bien. Gracias, Inge. Solo eso. Ok, vale. Vamos, chicos, vamos haciendo eso. Es algo bien rapidito, ¿no ve? Ya calcularemos. Les voy a dar, ahorita yo tengo mi reloj 9:48. Hasta las 10 en punto vamos a hacer eso.
Chicos, traten de utilizar, por ejemplo, lo que es la conversión de los datos, ¿no? Si les doy en micro, utilicen milis, o si les doy milis, utilicen amperios, etcétera. Traten de hacer esa pequeña conversión. Eso les va a facilitar bastante en la lectura de las tablas, ¿ya? Por favor, hagan esa conversióncita. Inge, ¿le vamos a enviar una foto de nuestro cuaderno o solamente el resultado? Mándenme la parte que han hecho la resolución, ¿no? Utilizando las fórmulas que corresponden. Una captura. Ya está bien, Inge. Inge, la constante beta es adimensional, ¿no? Sí, así es. Beta no tiene dimensiones por si acaso. ¿Ya? Solamente es un valor constante.
Ya, gracias. Ya, muy rara vez nuestro componente físicamente, por lo menos en los transistores, explota. A lo mucho ustedes cuando van a ver, digamos, un daño, lo van a ver humeando a nuestro transistor, lo van a ver, por ejemplo, un poco hinchadito, ¿sí? Puede ser eso. En casos muy extremos puede llegar qué sé yo, a destruirse del todo, ¿no? No es muy común ver eso en los transistores. Ya, en los capacitores, por ejemplo, bueno, la anterior semana estábamos haciendo una práctica. ¿Cómo se van a dar cuenta que sus capacitores, por ejemplo, están dañados? A veces, digamos, en la parte superior, como es esférica, estamos hablando de los componentes electrolíticos, entonces lo van a ver un poquito hinchado, un poco hinchado, entonces eso significa que ya está dañado su capacitor y normalmente eso sucede, ¿no? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una placa madre, en la placa madre, si ustedes tienen la oportunidad de verlo de forma interna o de forma directa, especialmente las placas madres que se encuentran en las computadoras de escritorio, entonces ahí van a ver un montón de capacitores. Y si en algún momento se daña su placa, lo primero que tienen que revisar son los capacitores. Esos capacitores siempre, digamos, tienen tendencia a que la parte física está de forma diferente, podríamos decirlo, que el resto. Ya, entonces, ¿cómo está de forma diferente? Está un poco hinchado, está un poco elevada la parte superior que debería ser plana. Entonces, ahí yo ya me doy cuenta, ah, no, este capacitor debe estar mal. Y al realizar, digamos, al sacarlo y hacer la medición, entonces, evidentemente, ese es el capacitor que está dañado y lo que nos corresponde es cambiarlo, ¿no? Entonces, cambiar al componente y ya con eso muchas veces se soluciona el problema. Puede que existan otros problemas adicionales, pero siempre hay que ir por pasos. Ahora, en eso también, como les digo, más que todo tenemos que tener un poquito de cuidado. No se van a asustar, chicos, en el sentido de que, uy, no, y ahora me voy a agarrar corriente, voy a destrozar mis componentes, no. Entonces, para eso también es la materia, ¿no? Para que nosotros perdamos el miedo a toda esta situación. Siempre que nosotros tengamos componentes electrónicos, obviamente lo tenemos que hacer con un poquito de precaución, pero eso no significa, ¿no? Siempre las primeras veces cuando nosotros manejamos componentes, puede existir algún daño, ¿no? Entonces, por eso siempre yo les hago las recomendaciones debidas para que ustedes cuando estén con sus componentes a la mano, entonces traten de no dañarlos. Pero si es que los dañan, entonces tampoco, digamos, los componentes, por lo menos que estamos utilizando para las prácticas, no son muy costosos. Y si ustedes utilizan, digamos, componentes de mayor costo, digamos, en este caso los microcontroladores, mayormente hay componentes que ya están en una placa donde ya es difícil cambiar el componente de forma individual y necesariamente a veces hay que cambiar toda la placa. A ver, les doy un ejemplo, ¿no? Cuando nosotros utilizamos los televisores antiguos, esos que son de tipo TRC, los que tenían barriguita, por así decirlo, ¿no? Normalmente nosotros lo llamamos así, ¿no? Los televisores con barriga, porque en la parte de atrás tenían una parte extensa donde tenían un montón de componentes. Pero actualmente los televisores plasmas, los televisores LED, que normalmente la mayor parte tiene en su casa, si nosotros en algún momento tenemos la oportunidad de desarmarlo o verlo de forma interna, entonces ya no van a ver pues los mismos componentes que nosotros teníamos en las otras televisiones. Van a ver solamente una tira de una pequeña placa donde se encuentran algunos circuitos integrados, ¿no? Y lo que normalmente nos dicen, ¿no? Cuando a veces se daña nuestro televisor por alguna razón, entonces hay que cambiarle ya sea toda esa plaquita o digamos hay que resoldar digamos alguna piecita y no podemos cambiar fácilmente algún componente, ¿no? Lo que solíamos hacer antiguamente.
pero ahora, digamos, como los componentes son mucho más integrados a la placa y todo aquello, entonces es bien, bien complicado hacer ese tipo de cambio. De poder hacerlo, se lo puede, ¿no? Pero ya tenemos que tener materiales un poquito más especializados, por ejemplo, tenemos que tener lupas, tenemos que tener, por ejemplo, extractor de estaños, tenemos que tener un fluker, no sé, y todas esas herramientas que, digamos, cuando ya practicamos bastante, lo tenemos en casa, pero también obviamente que es para personas que se dedican netamente a lo que es la parte de reparaciones, ¿no? Y eso también es con la evolución también de los componentes. Esos componentes que nosotros estamos utilizando mayormente son de práctica, pero nos sirven para que nosotros tengamos nociones del uso de otros componentes más, ¿no? Entonces puede que a ti te muestren en esas placas de televisores lo que es un transistor, pero tú ya no lo vas a ver, pues, el transistor que conoces ahí con sus 3 pines posiblemente sea mucho más pequeño y ya tenga directamente una codificación ya registrada en la misma placa, ¿no? Entonces son variaciones que se van dando con el transcurso del tiempo. Y eso también tenemos que nosotros tomar en cuenta en caso de que veamos algún daño en nuestros componentes, etcétera. Esto, digamos, como haciendo un pequeño paréntesis, ¿no? De lo que es la vida real también, lo que vemos actualmente que yo no les puedo decir, ya, miren, estos y estos vamos a utilizar toda la vida. No, sabemos que cada año que pasa, la evolución tecnológica es pues eh, de forma exponencial, ¿no? No vamos a ver, digamos, los mismos componentes o los mismos elementos que veíamos de aquí a unos 3, 4 años atrás, ¿no? Entonces, ¿dónde nos damos cuenta solamente esto? En los teléfonos celulares, ¿no ve? Entonces, tú cuando tenías hace 3, 4 años un modelo de teléfono celular que en ese momento era el boom del momento, y ves actualmente los celulares que han aparecido, entonces ya pues muchos de nosotros decimos, no, ese celular ya es pasado, decimos, ¿no ve? Inclusive ustedes mismos han debido ver que hay algunos modelos que recientemente han salido, por ejemplo, de Samsung, no recuerdo el modelo, pero es un teléfono móvil que lo puedes doblar la pantalla, ¿no? Entonces, esos ya son nuevas tecnologías que se están utilizando y obviamente para todas esas tecnologías necesitamos componentes ya un poquito más evolucionados en cuanto a lo que es tamaño, en cuanto a lo que es el uso de corriente, el uso de voltaje, inclusive la capacidad de la batería es lo que tienes que ver, ¿no? Entonces no es lo mismo utilizar, por ejemplo, una batería de tu teléfono celular que utilizas para un smartphone, digámoslo, para utilizar esos teléfonos móviles que antes utilizábamos con botones, ¿no? Los que normalmente los llamamos fiesteros. Entonces, inclusive el uso de la misma corriente, del mismo voltaje que podríamos llegar a utilizar en ambos casos, puede tener ciertas variaciones. Y eso se debe justamente, chicos, al uso de estos componentes, ¿no? Entonces, ustedes mismos han visto que lo que se encuentra dentro de un cargador de un teléfono móvil, evidentemente, son estos componentes y posiblemente tengan alguna variación en el transcurso que nosotros vayamos utilizando, ¿no? Entonces, igual, cuando vayamos a ver lo que son las fuentes de alimentación, nuevamente vamos a utilizar esos cargadorcitos que a un inicio hemos utilizado, pero esta vez ya los vamos a analizar desde un punto de vista más técnico. Ya lo vamos a ir revisando desde todos los componentes que ya hemos ido viendo y identificar los nuevos componentes y la funcionalidad además que están cumpliendo dentro de esta evolución. Ok, entonces, bueno, sé que nos hemos ido un poquito más allá del tema, pero simplemente era para relacionar la parte teórica con la parte práctica y eso es principalmente lo que nos interesa, ¿no? Entonces, ¿de qué nos sirve saber toda esta teoría si no lo vamos a ver de forma directa, ¿no? Siempre tenemos que ir viendo con esa visión en qué lo aplicamos, cómo lo vemos, en cómo nos puede servir para nuestro diario vivir todo lo que estamos avanzando. Ahora, como les digo,
es bien importante también la parte teórica, porque para realizar todos esos circuitos que actualmente estamos haciendo, entonces no vienen de la nada, ¿no? Siempre hay personas o ingenieros que han hecho un diseño previo para que nosotros obtengamos lo que es el resultado final, que serían esas placas, ese diseño de placas, qué componentes estamos utilizando, cuáles son mejores, si la calidad es buena, no es buena, etcétera. Entonces, todo se basa en esta información, ¿no? De los componentes que teníamos anteriormente, como en este caso son los transistores. Inclusive se siguen utilizando, ¿no? Para algunos dispositivos, por ejemplo, las luminarias de las calles que nosotros tenemos y vamos a utilizar también ahí lo que son transistores, se sigue utilizando transistores, los transistores convencionales que estamos teniendo ahora. Si ustedes quieren hacer en algún momento, por decir, su casa domótica, igual vamos a utilizar lo que es la parte de componentes tradicionales que hemos visto hasta ahorita, ¿no? Entonces, hay componentes que si bien necesitan la parte de placas, todo bien, digamos, comprimido, pero para otros usos también necesitamos los componentes convencionales y para cualquier caso, ¿no? Siempre es necesario tener en cuenta la parte teórica. Acá, por ejemplo, como les había indicado, tenemos lo que son las 3 regiones. Podemos comparar, por ejemplo, la región de corte, de saturación y región activa con lo que es un grifo de agua, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería nuestra comparación? Cuando tú abres el grifo que tienes, ¿no es cierto?, en casa, entonces tienes, digamos, la posibilidad de abrirlo hasta el punto que tú quieras, ¿no es cierto? Si tú deseas abrir un poco, entonces va a salir poca agua. Si tú deseas abrirlo al máximo, entonces va a salir una cantidad mucho más fluida de agua. Entonces, si tú lo cierras el grifo, entonces ya no va a salir ni una gota de agua. Entonces, hagamos de cuenta que el flujo del agua o el agua que se encuentra ahí es la corriente. Y la manipulación que tú estás haciendo al abrir esta llave de agua, entonces, si está cerrado, estaríamos hablando de la región de corte, donde no sale nada de corriente o en este caso no sale nada de agua. Si abres al máximo o al tope de lo que soporta en este caso, tu grifo, entonces estaríamos hablando de la región de saturación, ¿sí? Lo máximo que puede aguantar es la región de saturación. Y cuando nosotros nos encontramos en un nivel medio, por así decirlo, donde queremos que fluya solamente una parte de la corriente, que no sea ni el máximo ni el mínimo, estaríamos hablando de la región activa. Y lo mismo con el grifo, ¿no? Entonces no siempre abrimos hasta el máximo, a veces solemos abrir hasta cierto punto nada más. Ok, acá esta parte, sí, esto se los voy a dejar en la plataforma por si acaso para que tengan ustedes como referencia, que es un pequeño ejercicio que se lo hace con lo que es la parte de voltímetros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Este es un ejercicio, ¿sí? En el cual utilizamos 2 baterías o 2 fuentes de alimentación, que en este caso sería una que va directamente alimentado a lo que es nuestro transistor. Acá tenemos una resistencia que se llama resistencia de base, por eso se llama RB. Luego tenemos una resistencia del colector que se llama RC. Y tenemos una resistencia en el emisor que se llama RE. Entonces nosotros vamos a utilizar esos nombres para cuando utilicemos las diferentes resistencias. Luego, cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un pequeño ejercicio, como en este caso, ¿sí? Hacemos la medición entre lo que es el voltaje de la base, si ustedes se fijan, el voltaje de la base, que sería nuestra fuente de alimentación de la base, normalmente hacemos la medición entre lo que es el punto de la base y lo que es tierra, ¿ya? En lo que es tierra. Entonces, esta medición, ¿sí? Esta medición
nos da aproximadamente 2 voltios. Ahora ustedes dirán, pero ¿de dónde vienen estos 2 voltios? Simplemente hagan de cuenta que ustedes están conectando sus componentes y están utilizando el voltímetro, ¿no? Están utilizando el voltímetro y el voltímetro les marca ese valor. Ahora hacemos la misma operación con lo que es el emisor, ¿sí? ¿Cómo yo voy a medir con el voltímetro el emisor? Agarro el pin terminal de nuestro transistor y lo conecto a lo que es tierra. Entonces, acá me va a dar un valor aproximadamente de 1.3 voltios, ¿ya? Solamente el emisor, ¿no es cierto? Entonces, cuando hagamos nosotros una medición directa, siempre tenemos que hacerlo con tierra, tal como está acá. Luego, nosotros deseamos hacer la medición del colector. ¿Cómo hacemos la medición del colector? Igual, en el transistor, en el pin donde se encuentra. Entonces, hacemos la medición directamente con tierra. Y esto nos da aproximadamente 8 voltios. Como les digo, estos son datos convencionales del ejercicio. Ya no vienen de ninguna parte, de ningún cálculo previo, nada. Son datos que nos dan ya de acuerdo a los valores de las fuentes que aquí tenemos en el ejemplo, utilizando las resistencias que aquí nos muestran. Luego, para determinar si nuestro transistor está funcionando de forma correcta, ¿sí? Nosotros hacemos la verificación de que efectivamente se está polarizando los diodos que tienen de forma interna. Es decir, que me tiene que dar 0.7 voltios entre lo que es la base y el emisor. ¿Y cómo consigo esa información? Entonces, simplemente tengo que restar estos 2 voltios, que serían el voltaje de base, menos el voltaje del emisor, que sería 1.3. Al hacer esta resta, automáticamente me va a dar como resultado 0.7 voltios. Entonces, ahí yo verifico que realmente está funcionando de forma correcta mi transistor. Entonces, eso es lo que tengo que darme cuenta, ¿ya? Siempre va a ser 0.7 voltios entre lo que es la base y el emisor, siempre. Ahora, para encontrar la corriente de base, ¿cómo hago para encontrar la corriente de base? Tomando en cuenta los datos que ya tengo de los voltajes, ¿sí? Entonces, aquí también se utiliza la segunda ley de Kirchhoff, que es el voltaje de base de entrada, que serían los 4 voltios, menos el voltaje de base real que está ingresando al transistor, que serían 2 voltios. Y eso lo dividimos entre el valor de la resistencia de base, que en este caso nos da que es 40 ohmios. Entonces, al realizar esta operación, si ustedes se fijan, yo ya puedo obtener el valor de la corriente de base. ¿Qué tengo que tener como información? Les repito, el voltaje de entrada, que sería para nuestro transistor, menos el voltaje de base, ¿sí? Medido con lo que es nuestro multímetro y dividido entre lo que es la resistencia de base. Y eso me va a dar aproximadamente 50 microamperios. Ahora, para encontrar la corriente del colector, lo mismo, ¿no? ¿Qué necesito? El valor del voltaje BCC, que sería la alimentación que pasa a través de lo que es el colector, menos el voltaje del colector que hemos medido con el voltímetro y dividido entre lo que es la resistencia del colector. Con eso obtenemos este resultado. Y asimismo podemos encontrar el valor de la ganancia. Hace rato hemos hecho un ejercicio, pero de forma inversa, ¿no? Teniendo en cuenta el valor de las corrientes de base y la ganancia, hemos calculado lo que es la corriente del colector y del emisor. Pero en este caso es al revés, ¿no? Entonces, teniendo los valores del voltaje y de las resistencias, yo también puedo encontrar el valor tanto de lo que es la corriente de base como lo que es la corriente del colector. En este caso, no se preocupen, chicos. La siguiente semana se van a listar lo que es su material para realizar la parte de ejercicios. Vamos a hacer más que todo la parte de ejercicios, de apuntes y todo aquello. Ahora también les voy a dar una pequeña práctica, lo que es la parte teórica, pero también un par de ejercicios, digámoslo así, en lo que es
el simulador para que lo puedan hacer esto, ¿no? Entonces, igual, no hay nada de complicado, simplemente voy a pedir que hagan algunas pruebas con lo que es el transistor, les voy a dar los códigos de los transistores que van a utilizar, van a hacer un pequeño circuito para ver la parte de simulación, de cuánto les da, por ejemplo, la corriente de base, cuánto les da la corriente del colector, cuánto les da la corriente del emisor, tal como lo hemos hecho en un pequeño ejercicio que hemos hecho el día de hoy, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo mismo que les voy a pedir que hagamos, ¿no? Entonces, no va a ser tan complicada la práctica, va a ser un poquito más teórica. Ok, en este caso ya, aquí ya podemos visualizar lo que son las ganancias, etcétera. Y esto también lo vamos a dejar para la siguiente clase, en cuando vamos a utilizar esta sección, ¿no? Ya, acá también les quería mostrar, por ejemplo, ¿sí? Esta pantalla. Y con esto vamos a terminar, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un transistor cualquiera, ya hemos indicado, solo que no les había mostrado las gráficas. Estas son las gráficas, ¿no? Si nosotros tenemos un transistor de tipo NPN, entonces tenemos esta forma de posición de diodo. Y si nosotros tenemos un transistor de tipo PNP, entonces la forma del transistor va a ser esta, ¿sí? Entonces, acá está también la forma en la cual, esta es la curvatura que nos van a representar lo que son los transistores. Normalmente es esta, ¿no? Entonces, parecida a la del diodo en la de subida, pero llega un punto en el cual existe ruptura, en la cual se dispara tanto lo que es, ya no tenemos lo que es el valor del voltaje colector emisor, pero el valor de corriente se eleva demasiado en que en donde ya no podemos detectar de forma estable, por así decirlo, estas corrientes, ¿no? Entonces ahí en el medio lo que nos presentan siempre son las corrientes de base y lo que tenemos el punto de intersección es entre el valor entre el voltaje de colector emisor con el valor de la corriente del colector, tal como les habíamos indicado. Y con los ejercicios igual se van a dar mucho más cuenta ustedes de cómo realizar esta sección. Bueno, de acuerdo a todo lo que les estoy indicando, entonces ya habíamos indicado lo que es el uso de lo que son los diferentes transistores. También existe una serie de ecuaciones. Si ustedes ya se han dado cuenta, vamos a utilizar bastantes ecuaciones, las cuales nos permiten realizar los diferentes ejercicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas formas de funcionamiento y esto también yo ya les voy a dejar directamente en lo que es la plataforma para que ustedes vayan revisándolo, lo que es por ejemplo la parte de región de corte en donde las corrientes, todas las corrientes son iguales a cero. ¿Cuál sería la condición de corte? En la que el voltaje base emisor es menor que la base emisor, pero en el punto dado. Esta Y que se ve acá, que si llega, es el punto en el cual nosotros estamos trabajando. La activa, lo mismo, ¿no? Entonces, la base, el voltaje base emisor debe ser la misma en el momento en el cual nosotros estamos trabajando y en saturación igual debe ser la misma. Entonces, en la región activa, por ejemplo, la corriente del colector es igual al valor de beta por la corriente de base. Igual vamos a hacer varios ejercicios, no se preocupen, y todas estas condiciones que tenemos acá las vamos a ir aplicando en el momento de realizar la parte práctica, ¿no? En cuanto a lo que es la parte de curvaturas, igual, ya les había indicado, tenemos una región de lo que es saturación, la región activa, la región de corte, en la cual siempre vamos trabajando nosotros. Y eso se va a repetir de forma constante, ¿no? Esto también, digamos, es un ejemplo y también les voy a dejar, ¿no? Para que ustedes lo vayan revisando, lo vayan viendo. Es básicamente la aplicación de lo que es las fórmulas, ¿sí?
donde ya les había indicado, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, lo que se llama resistencia de base, resistencia de colector, tenemos las dos fuentes de alimentación. No crean que en todo caso, en todo momento se puede utilizar dos fuentes de alimentación. No, no es necesario, ¿no? Simplemente en este caso lo utilizan para hacer la comparación entre lo que es el uso de las diferentes zonas, de la zona activa, de la zona de corte, de la zona de saturación. Simplemente es para eso. Ahora, en nuestro caso, la potencia máxima, lo que se denomina potencia máxima, en la curva misma que nosotros tenemos, entonces tenemos un punto denominado Q, ¿ya? ¿Cuál es el punto Q? El punto Q es el punto de trabajo en el cual nosotros nos encontramos. ¿Se acuerdan que les hablé de un grifo, no es cierto? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un grifo y lo abrimos, entonces tenemos que saber cuánto de flujo de corriente está en ese instante. Entonces, ese punto Q que nosotros utilizamos es ese valor, ¿no? Cuánto de corriente estamos utilizando exactamente para que nos dé valores también lo más aproximados posibles, ¿no? Y esto para determinar cuánto de potencia utilizamos y cuál es el punto, el mejor punto de trabajo que nosotros podemos utilizar. ¿Ya? Entonces, de esa manera se trabaja, ¿sí? Y nosotros vamos a ir viendo las diferentes características. Ahora, cuando nosotros trabajamos en lo que es lo que se llama región de corte y saturación, como ya sabemos que o bien está cerrada la llave o bien está abierta, entonces solamente se maneja el valor máximo y el valor mínimo. Y eso ustedes cuando ya estén en la materia de sistemas digitales lo van a verificar mucho mejor, mucho más fácil, ¿ya? ¿Eso qué significa? Es como un switch de encendido de foco, ¿no? O bien está apagado o bien está prendido, ¿no es cierto? Entonces solamente tenemos esos dos niveles. Acá se representa lo mismo. Cuando está apagado está en corte. Cuando está encendido está en saturación. Ya, eso. Y siempre nosotros verificamos que el valor de voltaje entre base y emisor sean los 0.7 voltios. Algo que es bien importante, jóvenes, y he visto que se confunden harto, por lo menos en semestres anteriores había una confusión bastante fuerte. Eso vamos a tratarlo también la siguiente semana de lo que se llama polarización de un transistor. ¿A qué se refiere la polarización de un transistor? No es la misma polarización que de un diodo. Por ejemplo, cuando yo les preguntaba a algunos jóvenes de semestres pasados, les decía, ¿no? Encuentre la polarización del transistor y me ponían, me ponían, por ejemplo, la misma que del diodo, que sería polarización directa y polarización inversa. No, en el caso del transistor, jóvenes, hay que hacer una serie de cálculos para encontrar los resultados en cuanto a lo que es la polarización. Y existen diferentes formas de polarizar un transistor, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir viendo eso mediante fórmulas, vamos a ir viendo eso mediante datos que nos pueden proporcionar en el mismo transistor o que nos pueden proporcionar o a partir del diseño que nosotros vayamos a hacer. Y eso lo vamos a ir probando también nosotros. Entonces, para la siguiente igual les voy a pedir un par de materiales. Esto simplemente con el fin de hacer la prueba, algunos datos que me parecen importantes. Y posteriormente vamos a ir viendo, como les he indicado, vamos a hacer el uso, por ejemplo, de lo que es corte y saturación con el encendido de un foco, ¿no? Entonces ahí ya vamos a ir viendo, visualizando, ¿no? Cómo funcionan estos dos elementos de un transistor. Muy bien, jóvenes. Bueno, más que todo hoy día ha sido un tanto teórico y habíamos dicho, ¿no? Entonces, ¿sabes? Cuando es mucha teoría es más agotador que cuando hacemos la parte práctica. Entonces, por hoy día lo vamos a dejar acá, dado que no hemos tenido un pequeño descanso intermedio. Tampoco quiero cansarlos mucho más. Entonces, vamos a terminar hasta esta sección, lo que es el día de hoy, ¿ya? Y recordándoles, ¿no? Se les va a dejar una práctica en lo que es la plataforma y igual,
para la siguiente semana vamos a hacer la práctica tanto en lo que es el Proteus. Vamos a empezar a hacer ejercicios y si nos alcanza el tiempo también vamos a hacer armado de nuestro circuito. Les voy a pedir algunos componentes para la siguiente clase. Ahora, si es que no lo logramos hacer la parte práctica de esta sección, entonces, pero yo creo que sí lo vamos a alcanzar, pero vamos a tratar por lo menos de hacer el encendido y apagado de forma directa con lo que es el transistor y un LED, ¿ya? Y lo del foco, entonces para posterior lo podemos dejar, que como ya van a tener el circuito, entonces va a ser mucho más sencillo aplicarlo a un foco. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo primero con un LED, que es bastante sencillo, y después lo podemos hacer con un foco para hacer la demostración básicamente del uso de un transistor tanto en corte como en saturación. Ok, jóvenes, no sé si tienen algunas preguntas, dudas antes de terminar la clase. ¿Ninguna?